Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti sepulta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro querido Jeremías, que ya habíamos dicho bastantes cosas de él, ¿no? Y hoy vamos a analizar, o empezamos por analizar, las acciones simbólicas que él ejercitó para que llegara con más claridad el mensaje, para que entendieran lo que él quería decir. Y estas acciones irritaban más, si cabe, a los poderosos, a los reyes, a los sacerdotes, a los falsos profetas, a esos que él estaba acusando de corrupción. Y como resultado, pues incredulidad y paliza incluida. No se salva el pobrecillo. Vamos a leerlo. Jeremías 20, del 1 al 2. El sacerdote Pascur, hijo de Imer, era inspector jefe del templo del Señor. Al oír a Jeremías profetizar tales cosas, mandó golpear al profeta Jeremías y luego le puso en el cepo que estaba en la puerta de Benjamín, la más alta en el templo del Señor. Por un lado, pero también torturas y amenazas de muerte. Pasémonos al capítulo 26. Del 26 leemos del 8 al 11. En cuanto Jeremías terminó de decir lo que el Señor le había ordenado comunicar a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciendo: vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor, diciendo que este templo será como siempre, y que esta ciudad quedará desolada y despoblada, y todo el pueblo se apilotonó contra Jeremías en el templo del Señor. Sigue. Al enterarse de ello, los magistrados de Judá subieron desde el palacio real al templo del Señor y se sentaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra la ciudad, como habéis escuchado con vuestros propios oídos. Correcto, muchas gracias. Pero no era impasible ante lo que se venía encima, a lo que se avecinaba, ¿no? Porque intercede por el pueblo. ¿Y de qué manera? Dirá, como leímos anteriormente y como gran poeta que es: hemos pecado contra ti, oh esperanza de Israel, no nos abandones, etc. ¿Qué trato de amistad puede compararse con el que Jeremías tenía con Dios? Y ya unos 600 años antes de Cristo, más de 2000 años antes de que Santa Teresa dijera que la oración era trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Jeremías comprende que merecen castigo, pero fijaros cómo lo dice, cómo pide al Señor que le corrijan. Corrígenos, pero no con ira, sino continuo. Leerlo, Jeremías 10, 23, 24. Bien señalé que no está en mano del hombre trazarse su camino,
No es dueño del hombre de caminar, ni de dirigir sus pasos. Corrígeme, Yahvé, pero conforme al juicio, no con ira, no sea que me aniquiles. No sea que te pases y nos machaques del todo, ¿no? Solo, como digo, un alma que está en esa sintonía, en ese trato de amistad con Dios, le puede decir esto a Dios, ¿no? Corrígenos, Señor, pero no mucho, o sea, haznos poquita, pero sin pasarte, que nos hace polvo, ¿no? Y es preciosa la confianza de nuestra Jeremías en esta petición a Yahvé. Hay una cita misteriosa que es justo a la inversa, y es de Dios a Jeremías. Y además, no una sola vez, sino varias veces. No me pidas por este pueblo que no te escucharé, no eleves por ellos oraciones, no insistas. Leed Jeremías 11, 14. Jeremías 10, 11, 14. No, Jeremías 11, 14. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegarias de oración, porque no he de oír cuanto clamen a mí por tu desgracia. Perfecto. Por su desgracia. Por su desgracia. 14 a 11. Al revés, ahora 14 a 11. Y el Señor me dijo, no intercedas en favor de este pueblo. Para su bien, ¿no? Tal vez la aclaración sea que los profetas, además de hablar en nombre de Dios, son intercesores. Es decir, interceden por el pueblo al ser cercanos a Dios, amigos de Dios. Pero, como tantas veces decimos, la libertad es sagrada. Y cuando el pueblo, en este caso, libremente rechaza por sistema, pues Dios no puede conceder al intercesor lo que el pueblo no quiere porque lo rechaza. Y en este caso el profeta es como el notario, como el que da fe de que de nada vale vivir con esta actitud entre ellos, ¿no? Y hablando al estilo humano diríamos que lo que pasa es que Dios no puede esperar más. Ha hecho todo lo posible por su parte y no le hacen caso, le rechazan y entonces se agota la espera. Ya no valen intercesores, aunque sean de primerísima talla como lo era Jeremías. Y cita a dos muy especiales Jeremías, no refiriéndose así, sino a Moisés y a Samuel, la ley y los profetas. Leed Jeremías 15, 1, 2. Y Yahvé me dijo, aunque se me pusieran delante Moisés y Samuel, no se volvería mi alma a este pueblo. Quítalo de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan, ¿a dónde hemos de ir? Les responderás, así dice Yahvé, el que a la muerte, el que a la espada, el que al hambre, el que al cautiverio. Dicho de otra manera, lo que cada cual se haya buscado, ¿no? Pero pudiera haber aquí tal un misterio oculto. Os voy a decir mi opinión personal, que es muy particular, por lo que la podéis tomar como os venga en gana. No es opinión definida, por tanto, oficial de la Iglesia, sino, y esto me gustó, lo que opinaba un sabio y santo trinitario que hablaba de condicionar toda petición a lo que Dios quisiera. Os pongo en situación. Jesús dijo que con fe hasta los montes se trasladarían y también que la fe vence hasta las fuerzas de la naturaleza. Esto está revelado, es palabra de Dios. Esto es histórico, pues por la fe de los santos hasta resucitaron muertos. Si no hay tenido casos de Elías, de Eliseo, de San Pedro, de San Pablo. Fijaos que la Iglesia en todo lo que pide termina siempre diciendo por Jesucristo nuestro Señor, o sea, que ha de pedirse todo supeditado a que esté en consonancia con Jesucristo, con lo que Él, que es el único mediador, pueda, que el único que es causa eficiente para lo que sea. Y si a un niño, por ejemplo, le prometemos concederle lo que nos pida y nos pide jugar con una
afeitada, afilada, navaja de afeitar, ¿le dejaremos? Por eso las peticiones del Padre Nuestro tienen la garantía de estar en consonancia con Jesucristo, porque Él es quien nos ha dictado el Padre Nuestro, que venga su reino de justicia y paz y de amor, que nos dé el pan de cada día, pero a todos que no nos deje caer en la tentación. Ojo, no que no tengamos tentaciones, sino que no permita que podamos caer en ellas. Y también sabemos que Dios quiere que le pidamos, que mande perales a su mies, que seamos uno como el Padre y el Hijo, o sea que tenemos que pedir por la unidad. Pero si un alma tiene fe realmente hasta trasladar montañas y pide algo no conveniente, ¿qué pasa? ¿No encajaría esto justamente con la opinión de petición de Dios a Jeremías? Repito, es una opinión mía personal, importante en absoluto para nada. O dicho de otra manera, encaminada en cualquier caso a lo que Dios quiera, condicionado a la voluntad de Dios. Él es el único que sabe lo que nos conviene. Nos parece que es lo más grande del mundo, porque si apruebo esta oposición, Señor, yo tendré, haré, dejaré, regalaré, daré, no sé qué, mis hijos, tal, y se me olvida decir, Señor, si conviene a tu mayor gloria y bien de mi alma, pues perdonad, no está bien terminado eso, O que dice esa petición es otra, más acuciante, y que nosotros vemos que si yo fuera Dios lo daría seguro, no, pero es que no soy Dios. Entonces lo tengo que condicionar siempre a su voluntad. Y es que a Él le obedece toda la naturaleza. Es juez inapelable, pero Dios es justo y misericordioso, por lo que la penitencia y el arrepentimiento son el remedio al mal, y esto para todos los pueblos, para todos los hombres. Es una visión profética de Jeremías en el campo del universalismo. Vale para todos y para todos los tiempos. Aún no con la elevación mesiánica con lo que nos lo dirá Jesús, pero Jeremías también, y aquí lo vemos, tiene una profunda esperanza mesiánica. Jeremías usó de todos los recursos divinos y humanos para salvar la existencia de la nación escogida por Dios y precisamente evitar esa temida ruptura de sus relaciones con Yahvé. Y esa vasta teología no es que fuese nueva, pero comprende en Jeremías solo nociones que ya apuntaron a Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Y es que como la palabra de Dios es natural que tuviera revelaciones comunes a los de los otros profetas, ¿no? Y para difundir el mensaje, ya entramos con lo de los símbolos, usó muchos simbolismos, como si fueran parábolas vivientes. ¿Cuál es la misión de la parábola? Ayer domingo escuchábamos una, ¿no? La del hijo pródigo. ¿Cuál es la misión de una parábola? Enseñar de tal manera, con un ejemplo, que quede clara la doctrina. O dicho de otra manera, el Señor inventa un supuesto entendible para Tokiski, por lo que se puedan enterar de lo que yo le quiero decir. La parábola puede estar mayor o menor afortunada en cuanto a la intención, la forma de entenderla sus interlocutores inmediatos, podrá ser mejor o peor, más gráfica, menos gráfica, pero es la parábola, es el ejemplo. Lo que importa es el mensaje que nos quiere dar con la parábola. Y la de ayer era que Dios es misericordia, que quiere a todo mundo que Él quiere. Si te has ido y has sido malito por ahí y has hecho faenas, y si eres de los que ha quedado aquí, pero es como si no estuvieras, que está así, está tu padre, sí, pero está borracho, como si no estuviera. Bueno, pues igual esto, Este era el mensaje de ayer, del Evangelio de ayer, que lo habrán explicado vuestros sacerdotes respectivos en las misas mucho mejor que yo. Pero es Dios acoge a todos con un corazón de Padre misericordioso. Y si analizamos así un poquillo
Resulta que yo muchas veces he sido hijo pródigo, muchas veces, y otras más quizá no he sido buen hijo, no he sido buen hijo que permanece con su padre en el seno de la iglesia, porque he dejado mucho que desear en muchas ocasiones, pero Dios me quiere igual. Dios me quiere en un corazón grande, solo basta que diga yo, sí papá, perdona, solo eso. Seguimos, que he hecho ahí un intervalo con lo de ayer, para deciros que estos signos de Jeremías son como parábolas vivientes. Es famosa la estampa de Jeremías paseando por entre el pueblo con coyundas y un yugo y cadenas y gritando a los reyes que habían ido a pactar con el rey de Judá y a Judá también para ir contra Babilonia y decirle: así os veréis con el yugo encadenados. Mejor leerlo. Jeremías 27, 12, 13. A Sedecías, rey de Judá, le digo también: poned vuestro cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, someteos a él y a su pueblo y viviréis. ¿Acaso queréis sucumbir tú y tu pueblo a la espada, el hambre y la peste que el Señor ha prometido enviar a las naciones que no se sometan al rey de Babilonia? Perfecto. Y un poquito más adelante, un poquito más adelante, en el mismo capítulo, al empezar el capítulo 2 y 3, lee: así dice el Señor: hazte unas correas y un yugo, póntelo en el cuello. Luego harás llevar un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, por medio de los embajadores que han venido a Jerusalén para entrevistarse con Sedecías, rey del Judá. Claro, están tramando ir contra Babilonia todos estos reyes. Y él no se le ocurre, se lo pide el Señor, que hacer esta parábola viviente. ¿Se entendería? Si va por la calle con un yugo diciendo así os veréis, pues casi que no hay que contar muchas más cosas, ¿no? Que ya ven cómo va él. ¿Cómo acabó Jeremías? Pues la verdad es que no sabemos. Una vez más, la Biblia nos da una gran lección de que lo que importa es el mensaje y no la categoría del hombre elegido para darlo. No obstante, la traducción judía dice que acabó siendo lapidado en Egipto por compatriotas suyos, y otra tradición distinta dice que acabó en Babilonia tras la conquista de Egipto por Nabucodonosor. Dos prestigiosos escrituristas o comentaristas de la escritura, que habéis oído hablar de ellos, Alonso Schocker y Sicre, dicen que Jeremías vivió situaciones muy diversas, entró en contacto con personas muy distintas, atravesó momentos de entusiasmo y de desánimo. Puede enseñarnos mucho sobre la vocación y sus crisis, sobre el desconcierto ante los falsos profetas, sobre la idolatría, el falso culto a Dios y las injusticias. Fue austero e incansable y estuvo más de 40 años así. Al contrario que Isaías, fue un profeta lleno de Isaías era un hombre lleno de virilidad, de serenidad, de aplomo, reflexivo. Todo lo contrario a Jeremías. Jeremías era más bien tímido, muy afectivo, muy de corazón, pero como es la gracia la que opera en quien se deja, se mantuvo firme ante su misión, aceptándola, aunque no era una misión que fuera para nada con él. Y vamos ahora a indagar o tratar de explicar un poquito su mensaje. Es rico, muy rico el mensaje de Jeremías en teología. Veremos algo con detalle, pero veamos, como os anticipaba, cómo se valió de varios símbolos para ese mensaje. Predicó un monoteísmo acérrimo, era enemigo visceral de lo de poner una vela a Dios y otra al diablo. También nos enseña mucho sobre el trato íntimo con Dios, de cómo Dios se deja siempre querer, aunque es creador único y dueño y señor de todos cielos y tierra. Babilonia será el azote de Judá, pero también dirá Jeremías que su maldad no quedará impune. Hay un famoso oráculo contra Babilonia, que son los capítulos 50 y 51,
y que como debería permanecer en secreto al llegar a Babilonia, mandó que lo destruyeran, que lo tiraran al Éufrates. Vamos a leerlo. Jeremías 51, 60, 64. Solo un pasaje, que hay más de esos dos capítulos, pues vamos a coger el último del 51, estos versículos, del 60 al 64. Escribió Jeremías en un volumen todo el mal que había de venir contra Babilonia, cuando había escrito sobre Babilonia. Y dijo Jeremías a Saraia: cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo esto y dirás: Yahvé, tú has hablado de destruir este lugar, sin que haya ni hombre ni ganado que lo habite, hecho perpetua soledad. Cuando hayas acabado de leerlo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates, diciendo: así se hundirá Babilonia, sin alzarse ya más el estrago y la destrucción que yo traeré sobre ella. ¿Y hasta aquí? Sí, termina. Hasta aquí las palabras Hasta aquí las palabras de Jeremías. ¿Qué es lo que está diciendo es gordo? Bueno, está diciendo lo que ocurrió, que vino Ciro y lo barrió del mapa, Pero claro, decían que está mandando ahora con todo el poder que tiene, que aquello se va a ver hecho un solar, que ellos ya no van a mandar. Después que lo publican, lo manda a destruir, lo manda a echar a los Éufrates. Y todo esto demuestra la gran fe que tenía Jeremías, de que esto había de ser así, de que es palabra de Dios y se cumplirá. Creía firmemente que pese a ir cautivos por el opresor, también Babilonia caería, pues la palabra de Dios es irrevocable. Otro mensaje, otra visión, es los dos textos de Higos, que es toda una revelación. Como recordáis, cuando reinaba Joaquín, ya hubo una primera expedición de deportados a Babilonia, y entre estos iban trabajadores del hierro y artesanos, pero todavía otros muchos se quedaron en Judá, aún no había sido el sitio y el fin del reino de Judá. Vamos a leerlo. Jeremías 24, del 1 al 4. El Señor me mostró dos cestos de higos que estaban delante del templo del Señor. Fue después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportara de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, junto con los notables de su corte, los técnicos y artesanos, y los llevara a Babilonia. Uno de los cestos contenía higos muy buenos, como brevas, el otro higos tan malos que no se podían comer. Y el Señor me dijo: ¿qué ves, Jeremías? Respondí: higos, los buenos son muy buenos, y los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces el Señor me dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, como me lo contaste. Suficiente. Está el ejemplo de los higos buenos, que eran riquísimos, y los malos, que no se pueden hincar el diente. Quizá pensasen los deportados que Yahvé había reservado para ellos la peor parte, pero resulta que fue al revés, justamente al revés. El cesto de higos buenos corresponde a los primeros que fueron deportados, y el cesto de los malos, los que habían quedado en Jerusalén, que sufrieron la peor parte. Claro, al principio los han deportado, pues fíjate que mala suerte. Pero es que hicieron tal cantidad de maldades los que quedaron, que de ahí no podía salir resto bueno, y encima sufrieron más, porque sufrieron todo el asedio final de Judá. Ya vimos la catástrofe que fue el final, pues los deportados en primer lugar quedarían como el resto que guardó fidelidad a Yahvé. Jeremías dictaba todos sus mensajes a su secretario, que se llamaba Baruch. Ya dijimos algo el otro día, ya salió a relucir este hombre que tiene su propio libro como profeta, Baruch. Por eso no voy a decir más hasta que lleguemos a Baruch y hablemos también de este profeta secretario, ¿no? Otro mensaje, mediante símbolos,
fue cuando el falso profeta Ananías le rompió el yugo de madera que se había colocado Jeremías para anunciar a los reyes que querían alianza con el de Judá para ir contra Babilonia. Hombre, yo voy cogiendo trozos, fragmentos salteados, pero si tenéis tiempo y las ganas se hacen, una se tiene, otra no, pero es muy bonito leerlo todo seguido para darse cuenta cómo una cosa va enlazando con otra, ¿no? Leemos ahora Jeremías 27 del 6 al 8 y luego el versículo 11. Ahora entrego todos estos países a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los someto hasta las bestias del campo. Todas las naciones estarán sometidas a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora, y le sometan a él naciones fuertes y reyes poderosos. A la nación y al reino que no se sometan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no ponga el cuello bajo su yugo, los castigaré yo con espada, hambre y peste, oráculo del Señor, hasta destruirlos totalmente por medio de él. Pásate al 11. Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, yo la dejaré en paz en su tierra, oráculo del Señor, la cultivará y permanecerá en ella. Yo el Señor lo afirmo. Jeremías les decía con el yugo que Yahvé, daba poder a Nabucodonosor y que aceptase someterse a él. Y Yahvé le dijo a Jeremías que dijera a Ananías: has roto un yugo de madera, en su lugar haré yo un yugo de hierro, que reflejaba sometimiento total de todos los pueblos a Nabucodonosor, incluido animales. Y Ananías le anunció su muerte este mismo año. Estás diciéndome, mejor lo leemos. Jeremías 28, 13 al 17. Ve y dile a Ananías, así dice Yahvé, has roto un yugo de madera. En su lugar, yo haré un yugo de hierro. Pues así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro pondré yo sobre la cerviz de todos estos pueblos, para que estén sometidos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les llevarán, aun los mismos animales del campo, se los he dado a él. Y dijo el profeta Jeremías a Ananías, profeta: escucha pues, Ananías, ¿no te ha enviado a ti Yahvé, y tú estás dando a este pueblo falsas esperanzas? Por esto, así dice Yahvé: he aquí que voy a quitarte de sobre la haz de la tierra. Este mismo año morirás por haber predicado la rebelión contra Yahvé. Perfecto. Este año, el séptimo mes, morirás. Y murió Ananías profeta. Y es que, ¿qué más hubiera querido Jeremías que contentar a su pueblo con profecías engañosas? El pueblo es lo que quería oír, pero eso para Yahvé era cosa horrenda, abominable. Mejor lo leemos. 5, 30, 31. Es espantoso y horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan mentiras, los sacerdotes abusan del poder, y a mi pueblo le gusta. ¿Qué haréis después de esto? ¿Qué haréis después de esto? Otra simbólica, otra visión simbólica con enseñanza profunda es la de la faja podrida. Como se pudre una faja enterrada en terreno húmedo, así Dios deja que se pudra la soberbia. Jeremías se pone la faja que le ordena Yahvé y luego, como le dijo, la enterró, mostrando que la faja era como Yahvé para su pueblo y que éste le había abandonado por otros dioses. Leemos ahora Jeremías 13, del 1 al 9. Así me habló Yahvé: ve
y cómprate una faja de lino y póntela sobre tus lomos y no la metas en el agua. Y adquirí la faja como me mandé Yahvé y me la puse sobre los lomos. Y me habló Yahvé por segunda vez diciendo: toma la faja que adquiriste, que está sobre tus lomos, levántate y vete a Ferat y escóndela en una hendidura de la piedra. Fui pues y la escondí junto al Ferat, según me mandó Yahvé. Y al cabo de muchos días me dijo Yahvé: levántate y ve a Ferat y recoge ahí la faja que te mandé esconder ahí. Pues fui al Ferat y busqué y tomé la faja del lugar en la que la había escondido. Pero he aquí que estaba podrida la faja, no servía para nada. Sí. Y me habló Yahvé diciendo: así dice Yahvé, así haré yo, que se pudra la soberbia de Judá y el orgullo de Jerusalén. Fijaos, alude al pueblo en las dos cosas a las que no renunciaba para nada, que era la razón por la que se portaban así, ¿no? La soberbia y el orgullo. Así haré yo que se pudra la soberbia y el orgullo de Judá, de los que están habitando allí, en Jerusalén, de tal manera que pues eso está podrido, no sirve para nada. Todavía hay algún símbolo más, como es el de los cántaros estrellados o lo de las tinajas rotas, y aquí, por medio de una pregunta, él busca la atención. ¿Acaso no sabemos que las tinajas se llenan de vino? Yahvé les dice que chocarán unas tinajas con otras, es decir, habitantes, reyes, sacerdotes, profetas, unos contra otros. Y mejor leerlo, lo leemos. Está en Jeremías 13, del 12 al 14. Tú les dirás también estas palabras: esto dice el Señor, Dios de Israel: todo odre puede llenarse de vino. Ellos te responderán: ¿es que no sabemos ya nosotros que todo odre puede llenarse de vino? Y tú les replicarás: esto dice el Señor: voy a emborrachar a todos los habitantes de este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Los estrellaré el uno contra el otro, los padres contra los hijos, dice el Señor. Sin piedad, sin misericordia, sin perdón, los aniquilaré. Escuchad. Suficiente. Pensad en una nación cualquiera, pues cuando andan buscando otra, la misma, la nuestra, por ejemplo, ¿no? Este partido contra el otro, esta institución contra esta otra, estáis tan podridos, tenéis tal orgullo, tenéis tal soberbia, que os vais a romper unos a otros, que os vais a destruir recíprocamente. El ejemplo, el símbolo, hablando de, pues a mí se me va a vino, sí, ya sabemos que contiene el vino, tal, pero es que con esto os tiene que quedar claro lo que va a pasar, ¿no? Y otro más, el alfarero. Es una preciosa enseñanza que ve a Jeremías cuando al alfarero le sale el jarro mal. Lo destruye y empieza de nuevo con el mismo barro, con el mismo material, con la misma arcilla, hace otro a su gusto. Pero amigos, esto no podía caber en la cabeza del pueblo escogido. Que Dios pudiera desecharles a ellos como pueblo y hacer otro. Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra que de Yahvé llegó a Jeremías diciendo: levántate y baja a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, he aquí que éste estaba trabajando a la rueda. Cuando se estropeaba entre las manos la vasija que estaba haciendo, tornaba a hacer otra vasija según cumpliera hacerlo a los ojos del alfarero. Y me vino la palabra de Yahvé diciendo: ¿acaso no puedo yo hacer de vosotros
casa de Israel, como hace el alfarero, oráculo de Yahvé. ¿Cómo está el barro en la mano del alfarero? Así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Casa de Israel. Estáis en mi mano. Otro, el jarro roto, las cántaras rotas. Jeremías rompe un jarro ante todos para decirle que así se rompería el pueblo, que así Yahvé acabaría con el pueblo, permitiría que acabara, para entendernos bien, por haber ofrecido adoración a dioses extranjeros, llegando incluso a lo más aberrante, lo que habían hecho los habitantes de aquella época, que era sacrificar a sus hijos a esos falsos dioses. Esto es gordo. Vamos a leerlo en dos tacadas. Jeremías 19, del 3 al 5, y luego del 9 al 12. Dirás, escuchad la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Haré venir sobre este pueblo una desgracia tal que a lo que lo oiga le zumbarán los oídos, porque me han abandonado, han enajenado este lugar, ofreciéndole incienso a otros dioses que ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá conocían, y han llenado este lugar de sangre inocente. Han construido santuarios a Baal, y han quemado a sus propios hijos en su honor, cosa que yo no había mandado ni prescrito, ni se me había pasado por la cabeza. Pásate ahora al 9. Les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas, y se devorarán unos a otros en la angustia del asedio y en la miseria que los producirán los enemigos que buscan matarlos. Romperás el botijo ante los hombres que te hayan acompañado, y les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, yo romperé este pueblo y esta ciudad como se rompe una vasija de arcilla, que ya no puede recomponerse. Se enterrará en Tofet por falta de sitio para enterrar. Esto es lo que haré con este lugar, oráculo del Señor. Suficiente. Sale ahí una palabra que nos puede sonar rara, aunque si no lo explico no sabéis lo que es. El Tofet es símbolo de abominación, símbolo de transgresión. Es el valle donde hasta Acab y Manasés sacrificaron a sus hijos. Jeremías escribió por medio de Baruch, él será su secretario, como hemos dicho, y pondrá por escrito todo lo que Yahvé le había dictado, le había pedido a Jeremías que dijera. Vamos a leer esta cita que está en el 36, del 1 al 4. El año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió esta palabra a Jeremías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que yo te he dicho sobre Jerusalén, Judá y sobre todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, en tiempos de Josías hasta hoy. Tal vez el pueblo de Judá se entere de todas las calamidades que pienso acarrear sobre ella, se convierta cada uno de su mala conducta y pueda yo perdonarle su maldad y su pecado. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió en un rollo al dictado de Jeremías todas las palabras que el Señor había dirigido. Todas las palabras que el Señor le había dirigido. Y sobre el caso que hacían a estos oráculos de Jeremías, dictados a Baruch y leídos por tenemos buena constancia. Leed 36:16. Al oír aquellas palabras, se miraron unos a otros espantados y dijeron a Baruch, tenemos que comunicar sin falta al rey todo esto. Es que esto es muy gordo, se lo tenemos que comunicar al rey. Y fueron a leerlo ante el rey, lo que hizo un judío designado por él, y el rollo impresionó. Impresionó, pero el rey, mejor leerlo. 36, 23, 24. En cuanto Judí leía 3 o 4 columnas, se cortaban con el cortaplumas del secretario y se tiraban al fuego del brasero, hasta que todo el rollo quedó reducido a cenizas en el fuego del brasero.
Pero ni el rey ni ninguno de sus servidores se estremecieron y se rasgaron las vestiduras al oír aquellas palabras. O sea que ven que las palabras son duras, que el mensaje es claro, pero no quieren verlo. A ver, ¿hasta dónde leí? Corta por ahí, a la nube. Y sigue leyendo. ¿Qué dices? Esto tampoco, a la nube. Eso fue lo que hicieron ellos, ¿no? Pero Jeremías no se arregló y vuelve a la carga. Pues Yahvé le encarga que vuelva a escribir todos los sermones. Y Jeremías al rey le profetizó que quedaría sin descendencia, que es lo peor que se le podía decir a un rey. Jeremías 36, del 27 al 30. Después que el rey quemó el libro con las palabras escritas por Baruch al dictado de Jeremías, la palabra del Señor fue dirigida al profeta Jeremías en estos términos: toma otro libro y vuelve a escribir en él las mismas palabras que había en el libro anterior quemado por Joaquín, rey de Judá. Y contra Joaquín, rey de Judá, dirás: esto dice el Señor, tú has quemado este libro diciendo, ¿por qué has escrito en él? Vendrá sin remedio el rey de Babilonia, devastará este país y exterminará de él hombres y animales. Por ello, esto dice el Señor contra Joaquín, rey de Judá: no tendrá ya quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver será arrojado al calor del día y al frío de la noche. Lo castigaré a él y a su descendencia. Suficiente, hasta ahí. Es impresionante la profecía, porque además le profetiza lo peor que podía ocurrir, y es que no sea enterrado, que sus restos van a ser arrojados al frío de la noche, al calor del día, ¿no? Y efectivamente a este rey, el primer Joaquín, o sea, el Joaquín o Joacat, como le llaman otras traducciones, les sucede su hermano Joaquín, y al ser este deportado por Nabucodonosor, pasó a Sedecías, al otro hermano. Qué poquito nos gusta oír las verdades que duelen. Y qué bien lo expresa el mismo Yahvé por boca de este profeta, por Jeremías. 6:10. Ahora lo vamos a explicar esto también. Jeremías 6:10. ¿A quién he de hablar? ¿A quién conjurar para que atienda? Sus oídos están cerrados, no pueden escuchar. Se burlan de la palabra del Señor porque ya no les agrada. No les gusta. En otras traducciones habla de incircuncisos, ¿no? Sí. En la traducción es lo mismo, ¿no? Pues tras esto vamos con el mensaje de los símbolos, con esta abundante teología que anticipábamos que tenía Jeremías. Veamos. Dios es fuente de vida. Recordaréis seguro las palabras de Jesús a la samaritana, cuando le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si tú supieras cuántas veces esto mismo nos lo dice también a nosotros. Y es que solo el manantial de aguas vivas de Dios calma toda sed. Solamente. Pues Jeremías dirá que el pueblo ha dejado la fuente de aguas vivas, cambiándola por cisternas excavadas y agrietadas, lo que tiene doble de vida. Es muy típico en ejercicios espirituales, yo ya lo he oído varias veces, dejar la fuente por los charcos, ¿no? Cuando te explican que si abandonas la fuente de agua viva, intentas satisfacer tu sed en los charcos, y eso no te sacia, ¿no? Por esto mismo viene a decir Jeremías. Leer 2:13. Que mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me han abandonado a mi fuente de agua viva para excavarse aljibes agrietados que no retienen el agua. El ejemplo es el mismo. Si son recipientes y están rajados, pues ahí no queda ni gota. Al final se sale todo, ¿no? Dios está siempre presto a escuchar, y dirá por medio de Jeremías que se dejará encontrar
si le buscamos de todo corazón. Amigo, la humildad, que fundamental es. También lo dice Jeremías, 29, 12 al 14. Me llamaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis y me buscáis de todo corazón. Y me dejaré hallar de vosotros, oráculo de Yahvé. Yo haré volver a vuestros desterrados y os reuniré de entre todos los pueblos y de todos los lugares a que os arrojé, oráculo de Yahvé. Oráculo de Yahvé. Sí. Y os haré volver a este lugar de que os eché. Exacto. Me buscaréis, y si me buscáis, yo me dejaré hallar, me encontraréis. Y a propósito de esto, algo que es muy interesante: Dios no guarda rencor. A veces venimos a Dios con nuestra pobre capacidad personal, humana, y proyectamos sobre Dios todo lo que nosotros no somos, ni muchísimo menos a cómo es Dios. Fijaos lo que dice en el 3.12, Jeremías. Anda, pregona estas palabras al norte y di: vuelve a Israel, apóstata, oráculo de Yahvé, no estará aireado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, oráculo de Yahvé, no guardo rencor para siempre. No guardo rencor para siempre. Y con estas palabras tan consoladoras todavía decimos que el Antiguo Testamento es un rollazo, que no hay quien lo entienda, que Jopé, ese Dios del Antiguo Testamento cruel, que no hemos leído el Antiguo Testamento, hombre, que es diferente. Pues bueno, a propósito de esto, como os digo, no sé si recordáis el caso de Acá, tras el episodio de la viña de Nabot. Lo vamos a recordar, porque es cuando Elías, son muchas citas, yo no sé si leerlo, porque todas están en Primera de Reyes 21, Primera de Reyes 22, leo yo, ¿no? Ahab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y Elías le respondió: te he hallado, porque tú has vendido para hacer mal a los ojos de Yahvé. Yo haré venir el mal sobre ti, yo te barreré, yo exterminaré a cuantos pertenecen a Ahab, esclavo y libre, e Israel. Así habla Yahvé a Jezabel. A Jezabel es la famosa mujer de Acá, que esta sí que era un poquito regular, esta chica, ¿no? Porque los perros, esta es la promesa, los perros comerán a Jezabel cerca del muro de Israel. Y luego viene: ¿has visto, le dice Elías, cómo se humilla Ahab ante mí? A pesar de que se había dejado llevar por la mujer, como hacemos casi todos. Resulta que tenía otro modo de ser, otro modo de pensar Ahab, porque dice: se ha humillado ante mí, y le promete. Esto lo vimos en la historia de la salvación, cuando vimos los libros de los reyes. Los veteranos ya lo habéis oído, o sea, os acordaréis de este episodio de la viña de Nabot. Porque se ha humillado ante mí, yo no haré venir el mal durante su vida. Durante la vida de su hijo haré yo venir el mal sobre su casa. Es decir, él se salva, pero como la culpa, que tenía muchas lecturas esto, no quiero meterme ahí porque si no es muy largo, no haré el mal en vida suya. O sea, no le devolveré eso porque se ha portado bien, se ha humillado. Y cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron la sangre de Ahab y las rameras se lavaron en ella según las palabras que había dicho Yahvé. Es decir, que se cumple la profecía tal cual, los perros lamerán su sangre, pero cuando se podía entender que se lo iban a comer los perros y que se iba a quedar sin enterrar, la profecía se cumple igualmente de esta manera. Lo matan, lo entierran, pero los perros lamen su sangre, como había estado profetizado cuando lavaron el carro en el que él había caído, ¿no? Una carmelita decía en una carta: y pensar que él nos mendiga que le dejemos perdonarnos, eso sí es entrar dentro, ¿eh? Eso sí es hilar el corazón del Señor.
Y otra gran revelación de Jeremías es que anticipó de lo que Jesús enseñó. El corazón es fuente de pecado. Vamos a leer dos citas. Esta de Jeremías y luego una del Nuevo Testamento. Jeremías 17, del 9-10. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo Yahvé exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. En el corazón está la clave. Pues ahora recordemos lo que decía Marcos 7, 20, 23, Jesús. Importante también esta cita, muy conocida. 7:23. 7, 20 al 23. De Marcos. Decía pues, lo que del hombre sale, esto es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez. Todas estas maldades del interior proceden y manchan al hombre. Y proceden y manchan al hombre. Eso es lo que mancha. Fijaos, tenemos por un lado Jeremías, por otro lado esta cita clarísima, no puede ser más clara, de Marcos, y como es la hora, el próximo día empezamos viendo un paralelismo con otra cita, Apocalipsis 2:23, para descubrir que el Yahvé del Antiguo Testamento de Jeremías es Jesús en el Nuevo Testamento. Bonito, que sé que os gusta. El próximo día lo vemos eso. El próximo día, ¿Puedo hacer una pregunta? si es facilita, sí. No, para ti sí, porque es fácil. La Virgen está diciendo, el vaso está rebosante. Es decir, actualmente nuestra vida en la que vivimos, dice, el vaso está a rebosar, hijitos míos. Dice, entregar vuestro corazón. Todo lo que hemos leído de Jeremías, ¿qué nos dice a nosotros? A nuestra generación, a nuestro pueblo, a nuestra historia, a nosotros. Que tiene que estar de nosotros hasta el gorro. Pues yo creo que tiene que estar hasta el gorro. Así nos luce el pelo. Así nos luce el pelo, es lo que digo yo, porque si nos ponemos a mirar, antes tiraban a los niños al cubo de la basura, ahora nos matamos en el seno de la madre. O los echan a la basura también. O los echan a la basura. También ha salido de eso. Venga, dejamos a la Virgen y el próximo día tenemos charla extraordinaria, que nos la dará nuestro amigo Juan Manuel Orenga, que lo tenemos ahí atrás. Y bueno, luego ya veremos, porque enseguida se nos echa la Semana Santa aquí. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, y ilumínanos los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se desobedece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos sorprendidos de guerrero. El trono de poder de pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no